tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta bendición de estar en tu casa, por esta bendición de poder adorar tu nombre. Tomen sus asientos, hermanos. Qué bueno que hemos podido vencer cualquier obstáculo para congregarnos este día y poder, hermanos, no solamente pedir, sino buscar ese pan nuestro de cada día que se pide en esa oración básica. Dios bendiga a los hermanos y amigos que pueden estarnos visitando, y a los hermanos que están a través de la transmisión virtual, pues decirles, sáquele el mejor provecho. El título de la reflexión de hoy es Viva en paz. Viva en paz. Ya le bendiga a Ana Alicia. Viva en paz. Y yo les pregunto, ¿cuántos viven en paz? Repito, ¿cuántos viven en paz? Ah, pues ya me voy, ¿para qué predico? Viven en paz. Pero ¿alguna vez no has tenido paz? ¿Qué te roba la paz? Ayúdenme, es jueves. ¿Qué te roba la paz? Ajá. Porque dijeron que alguna vez no han vivido en paz. ¿Qué te roba la paz? A veces tenemos exceso de preocupación sobre temas económicos y asuntos por el estilo. Preocupación porque quizás perdió su trabajo y bueno, los que son buenos economos tienen algún ahorro y están sobreviviendo, pero ese ahorro comienza a desaparecer, ¿verdad? Entonces viene cierta preocupación, cierto estrés, porque necesita conseguir ese trabajo para equilibrar los ingresos, la economía de la casa. Pero ¿qué otras cosas nos roban, hermanos, la paz? Dígame si cuando está enojado tiene paz. No, ¿verdad? Y cuando está resentido. Ajá. Y cuando se ha peleado con alguien. ¿Alguna vez te has peleado con alguien? Es una situación de lo más normal, fíjese. Somos seres humanos. El problema no es pelearse. El problema es cómo lo manejamos. Es cómo lo manejamos. Y voy a preguntarle ahorita, por ejemplo, la Biblia dice que por nuestra misma naturaleza podría estar jugando tanto con la naturaleza original como con la caída, cuando dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe qué significa eso? Es como que nos están diciendo, es un tanto normal si te enojas. Si hay algo que te molesta, es un tanto normal. Lo que no es normal es que agarre llave. Usted entiende ese lenguaje, ¿verdad? Agarrar llave es que ¿cómo lo sacan de ahí? Pues, ¿cómo lo sacan de ahí? Está molesto, está enfadado, no sale de su conducta normal porque algo le molestó. Te vuelvo y repito, ¿cómo es eso? Si es normal, entonces ¿cuál es el problema? Es que es normal que uno se enoje, es parte de nuestra naturaleza. Lo que no es normal es cómo nos dura. ¿Cómo nos dura? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo procesamos? Y es así como hay personas, por ejemplo, que no se hablan con sus vecinos desde hace 10 años, desde hace 5 años, y eso le robó la paz a cualquiera en su corazón. Peor todavía, hay hijos molestos con los padres que tienen 2 años. Una vez yo tuve que intervenir con una situación que había un hijo que vivía en la misma casa y tenía 2 años de no hablarle a la mamá. Un hijo tenía 2 años de no hablar de su mamá. Y vieran qué espiritual y servidor era en la iglesia. Pero en esa área tenía mucho que desear. Entonces, mientras digo esto, puede ser que aquí algunos de ustedes no se hablan con la esposa. O su esposa no le habla porque no le compró el par de zapatos, ¿verdad? Y no va a ser el famoso día de rebajas de mañana, motivo de pleito o cosas por el estilo. A veces se puede molestar. Una esposa se puede molestar si sabe que su esposo tiene dinero y cada vez que le dice que le compre algo, dice que no. Y aquí haciendo un paréntesis, ¿quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Si la esposa dice, cómprame unos zapatos, mira, estos, no necesito, fíjese. Hay hogares que funcionan porque ya no tengo, pero si hay cierta estabilidad económica no es porque no tenga, es que me gustan mucho, puede decir una esposa, es suficiente para que un esposo pueda tomar cierta medida. O puede decir simplemente, de este color no tengo, porque las mujeres son así. Los hombres podemos tener solo zapatos negros y lo ponemos a la ropa que sea, pero las mujeres no.
Y cosas pequeñas crean malestares, y la forma en que manejamos esos malestares hace que la gente, hermano, hasta se muera sin hablarse, o se moleste con solo verse, o puede llevar el enojo al punto de que hasta molesta oír la voz de la persona con la que estamos enojados. ¿Sí o no? Y eso nos roba la paz. ¿Y de quién depende eso? Pues muchas veces depende de Dios obrando en nosotros, pero Dios obra, fíjense qué interesante, Dios obra en nosotros porque no nos violenta hasta donde nosotros lo dejamos. Hemos hecho ya más de una vez este ensayo, hagámoslo de nuevo. Su relación con Dios la vamos a definir en una nota del 1 al 10. Del 1 al 10. Yo quiero que usted le ponga una nota a su relación con Dios. Del 1 al 10, no se la diga a su vecino. Ojalá no se vaya tan arriba, porque le recuerdo que Pablo dice que él no lo ha alcanzado todo, no pretende haberlo alcanzado todo. Entonces, si Pablo está diciendo que le falta, ¿cómo estaremos nosotros, verdad? Somos como aquellos estudiantes donde abundan los 5 y los 6 a los que les va bien. Entonces, ¿todos tienen su nota? Hagamos este ensayo. Del 1 al 10, escoja cuál es la calificación que corresponde a su relación con Dios, a su relación espiritual, a su espiritualidad. ¿Lo tiene? Ahora yo les pregunto lo que ya he hecho. ¿Esa nota de quién depende? ¿De Dios o de usted? Depende de nosotros. O sea, esa nota no es que, mira, la verdad es que me caes mal, te voy a poner un 4. Dios no funciona así. Dios no funciona así. La Biblia dice que nosotros somos infieles y Él permanece fiel. Entonces, muchas cosas, hermanos, de nuestra vida no pasan, no porque Dios no quiera hacerlas, sino porque a nosotros nos cuesta quitar la piedra. Y todavía, hermanos, en la formación de nuestro carácter hay mucho que trabajar. Nos hemos resignado como aquella persona que solo se moja las manos y se pasa la mano mojada en el cabello y no se peina. Y esto. Nos hemos resignado así a veces espiritualmente, y no hay, hermanos, una formación de carácter que nos bendiga. Porque mire, tener, como dice el himno, paz en medio de la tormenta, es algo maravilloso. Amén. Vamos a hablar de una esquinita de José. Díganme qué es lo que más le llama la atención de José. Algunos han dicho que José es como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. Ya vamos a tomar la lectura en el libro de Génesis. ¿Qué más recuerda usted de José y qué es lo que más le llama la atención? Porque uno de cada personaje, si les dijera de David, solo pueden recordar dos cosas: la pedrada y Betsabé. ¿Sí o no? Son las dos cosas sobresalientes. Y de Salomón, que quería partir en dos el cipote y terminó algo loco, ya viejo. Pero de José, ¿qué me pueden decir? Atrévanse, hermanos, si hoy es jueves, díganme algo. Fue fiel, o sea, el proceso de su vida marca fidelidad, por eso lo comparan demasiado como una figura de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Qué más recuerdan de José? Ya entrando en detalle, porque la palabra fiel es demasiado, encierra demasiado. La mayoría nos enfocamos en aquella crisis que él tiene en la casa de Potifar, cuando la mujer lo acecha y lo quiere violentar, y el tipo, pues, bajo cualquier presión, decide salir corriendo. Y siempre me impresionó, porque oyendo a otros predicadores siempre algo le impresiona a uno. Y se lo oí a Arely de ese púlpito cuando ella dijo: miren, hermanos, ¿no se han preguntado por qué salió corriendo? Porque a la mujer José calculó que se quedaba ahí a saber. Entonces lo mejor es salir corriendo. Al final, pues lo que nos interesa es eso, lo que dijo hermana Alicia, la fidelidad. Pero hay un montón de cosas que podríamos aprender de José. Hay un montón de cosas que podríamos aprender de José, y ojalá la que aprendamos hoy no sea muy valiosa. Génesis capítulo 45, verso 1 al 8. Vamos a través de este pasaje vamos a conocer un poquito el carácter de José. Vamos a conocer mucho el carácter de José, que pudiera ser no ser su carácter, sino con su condición de madurez espiritual, no su carácter natural. 45, el 1 al 8 del libro de Génesis. Por los más nuevos es el primer libro de la Biblia, y por los más viejos que no leen a veces es el primer libro de la Biblia. Dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos.
Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Que Dios nos bendiga en su palabra. Póngase cómodo. Yo creo que ya el título le dijo todo. Viva en paz. Este es el momento cuando José se revela a sus hermanos. Los hermanos no se han dado cuenta quién es José por temas de cómo quizás se visten y la cultura egipcia, y por tema de tiempo, el tiempo que ha transcurrido también. Ya no es un muchacho, es un hombre. Cuando ellos llegan, hermanos, han pasado muchos años, y los hermanos no se dan cuenta y fueron a buscar trigo, a buscar comida, y José solo los vio y los conoció. En eso pues lógicamente entendemos y sabemos que hay un plan de Dios. Hay todo un proceso. Guarden en su mente y en su corazón la palabra proceso. Hay todo un proceso hasta este momento que llegamos, cuando ya José no soporta estar cerca de ellos y decide decirles quién es. Ahora, esto presenta un conflicto, porque ellos no se han distanciado bajo los mejores términos, sino que la envidia de sus hermanos, la malicia de sus hermanos lo puso en riesgo aún de perder su vida. Si prácticamente lo querían matar. Y luego cambian, desvían una muerte rápida, y pues termina vendido como sirviente o como esclavo a mercaderes que lo llevaron a Egipto para revenderlo. Hermano, si sus hermanos le hicieran algo así a usted, ¿cómo se sentiría? Se recuerda que Jesús, capítulo 12 me parece, de Lucas, alguien se acercó, tenía parece un conflicto con un hermano de él, y le dice a Jesús: Señor, dile a mi hermano, queriendo usar la autoridad que veía en las multitudes de Jesús, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. ¿Cuál es el panorama que eso nos pinta? Que había muerto una persona que tenía bienes, y uno de los 2 hermanos, el más vivo, voy a decir el más buzo entre comillas, tenga cuidado de no ser usted el más vivo o el más buzo entre comillas, porque a veces es pecado, a saber cómo se había hecho de todo y se había agotado los recursos legales. Ahora viene, él quiere apelar a la autoridad que Jesús está manifestando, para ver si Jesús le dice: hey, ¿qué te pasa? O que sé, de alguna forma sobrenatural hace que parta con él la herencia. Entonces, ¿cómo te sentirías si ahorita tu papá, tu mamá mueren y tu hermano o tu hermana se queda con toda la herencia? Y tú vives en un cuarto y te dices: vaya, para el otro mes quiero el cuarto desocupado. O sea, lo que me interesa es que se hagan una idea de que a veces las relaciones pueden ser bastante complicadas. Por eso pregunté que cuántos han estado molestos con alguien. Si con alguien uno puede molestarse, es con su familia. Porque no sé si ustedes conocen a una viejita que vive del otro lado de la Santa Lucía, una viejita blanca, pelo blanco y unos lentes. ¿La conocen? Sí, mire que está loco. Es que no la conocen, es que no saben de quién estoy hablando, es que ni existe la señora, la estoy inventando. Uno no puede tener problemas con las personas que no conoce, uno no puede tener problemas con personas con las que no convive, no comparte. Entonces, las principales personas con las que usted va a tener roces, malestar y problemas es con su familia. Con razón o sin razón. Y eso nos hace saber y sentir que somos familia. Si eso se sabe canalizar, es como la marca decir: somos familia, porque por eso es que peleamos. Si no, no estaríamos peleando. Pero ya, como somos familia, mañana esto va a estar arreglado. Mañana todos estamos a la mesa. Mañana todos estamos comiendo tranquilos. Nadie dijo amén. Porque ya decir, mañana va a estar esto arreglado,
Se va a requerir mucha madurez y en este caso mucha espiritualidad para que eso sea cierto. Entonces veamos ese panorama. Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Ahora, José, hermano, ha sido privado de todo privilegio, de todo derecho y es vendido como esclavo a Egipto. Véase usted, no solo lo están sacando, sino que lo hubieran vendido. Lógicamente no tenemos esclavitud ahorita, pero imagínese usted en el lugar de José. O sea, porque quiero que entienda que no es tan fácil lo que hemos leído. Nosotros leemos a la pasarraya y creemos que eso es fácil, pero cuando lo llevamos a la práctica y nosotros queremos ponernos en ese lugar, encontramos que esas cositas pequeñas en la Biblia se vuelven muros inmensos en nuestra vida. Entonces José se está encontrando con los hermanos que lo trataron mal, con los hermanos que lo golpearon, con los hermanos que lo desecharon, con los hermanos que lo vendieron. Esa era una muerte apresurada. Si hermanos, si el promedio de vida en ese tiempo era bajo para una persona libre, ahora imagínense para un esclavo. Si hasta se justificaba en ese tiempo, si un amo por alguna razón lo golpeaba y lo mataba y no era propiedad de él, pues era esclavo. En muchos casos no se consideraba ni siquiera asesinato. Ahora, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? Es lo que a mí me interesa. Y no quiero pensar que José no se sintió mal. No quiero pensar que José no lloró alguna vez, hermanos, en el foso. No quiero pensar que mientras iba en la carreta maniatado, porque como era muy joven te podía entrar temor de que se escapara, no lloró más de alguna vez. No quiero pensar que, valga la redundancia, al pensar en su familia, no lloró más de alguna vez y buscó culpables de esa separación y buscó culpables de esa injusticia. Y el proceso sigue, llega, lo venden. Claro, uno lee rapidito que se convirtió en el mayordomo de la casa de Potifar. ¿Quién dice que es el siguiente? Hey, cipote, mañana te pongo de jefe. Eso no pasó así. El que llega primero siempre llega a hacer, hermanos, las peores labores, lo más complicado. O sea, tuvo que sobresalir en su carácter, tuvo que sobresalir en sus virtudes. Tuvieron que volverse evidentes las virtudes para que lo fueran poniendo de jefe, hasta convertirse en el jefe de la casa de Potifar. Y luego el suceso, y vamos volando, la acusación falsa. Otra razón para enojarse con la mujer de Potifar, ¿verdad? Y sumar a la lista de una persona que me cae mal, que la odio, que no la paso, que no puedo tragarla, como decimos nosotros. Lo acusa falsamente. ¿Usted cree que llegó a la cárcel? El jefe dijo: ay, mira, me parece que es un tipazo y te voy a poner de jefe. No, hermano, eso no pasó en 15 días, eso no pasó ni siquiera en un año, pasó más tiempo. Pero la misericordia de Dios, la fidelidad, porque al que es fiel Dios lo acompaña. O sea, lo importante no es a dónde te lleva la adversidad y a dónde te lleva la prueba. Lo importante es que vaya Dios contigo. Amén. Mire, si uno podría entrar hasta el horno de fuego, ahí está el ejemplo. Nabucodonosor dice: bueno, ¿y quiénes fueron 3 los que tiraron? Yo veo 4. Y en la apariencia del cuarto como el hijo de los dioses. Entonces, si Dios te acompaña, pues podemos enfrentar la adversidad. Cuando la Escritura dice: si Dios es pues por nosotros, ¿quién vendrá contra nosotros? No quiere decir que no haya adversidad, sino que tenemos un carácter de vencer la adversidad. Y por eso es importante verlo en José. Verlo en José. O sea, Dios te va a acompañar. Dios lo acompañó siempre por su fidelidad, el requisito. Pero luego va a ser puesto a prueba, entender para él que todo esto es un plan de Dios, porque él lo confiesa. Llega el momento de encontrarse con sus hermanos. Y ahora llora a gritos, hizo salir a todo mundo porque sus emociones ya no puede con ellas. Y ahora le dice a sus hermanos: yo soy José. Quiero que se pongan en el lugar de los hermanos. Yo soy José. ¿Usted cree que se alegraron? Ahí sí que se turbaron. Es que para ellos José estaba muerto, a ver desde cuándo. Y estaría bien habérselo encontrado en igualdad de condiciones, de tú a tú. Ahí sale a relucir cierta arrogancia, pero ya habían pasado por un proceso de humillación y ahora saben que el que es su hermano menor es el segundo rey de Egipto. En la palabra de él está que mueran. En la palabra de él está que mueran. Y ellos lo saben, por eso se llenan de temor.
O sea, si bien José está alegre, qué bonito, está alegre de ver a sus malos hermanos. ¿Cuántos se alegran de ver a sus malos hermanos? No hablo en la fe, porque aquí los vemos todos los días en el culto, aunque vale, sino de sus hermanos en carne, que decíamos que es con lo que tiene mayores complicaciones, ciertas injusticias, ciertos problemas. ¿Cuántos se alegran de ver a ese hermano problemático? A veces que siempre viene solo para pedir dinero prestado, y cuando no se lo prestas, anda hablando mal de ti. Como él tiene dinero, él sabe saber qué se cree. Hoy que ya tiene dinero, ya no lo conoce. Y mire, eso se repite una y otra vez. El malo de la película quiere hacer pasar por malo al bueno de la película. Entonces, José se alegra de ver a sus hermanos. Pasa algo espectacular ahí. Y él dice: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Verso 4. Como ellos no tomaban ninguna iniciativa, entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Eso, más que ser una respuesta de cariño, fue de miedo. Y ellos se acercaron a él y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Él interpretó qué es lo que estaba pasando en ellos. Verso 5. Y ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá. O sea, resumámoslo, no se preocupen. O sea, lo que ustedes hicieron no fue de ustedes. Y aquí sí yo voy a detenerme un poquitito. ¿Quién cree que provocó lo que los hermanos de José hicieron? Porque José nos está dando una clase de teología ahí increíble. Ajá. Pero la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero José está diciendo, es correcto, que ¿quién lo hizo? Dios. Pero José se está saltando parte del procedimiento. Este es parte de otro sermón que vamos a predicar, que el título de ese sermón es el trabajo sucio. Ese es el título de ese sermón, el trabajo sucio. O sea, a veces a alguien le toca hacer el trabajo sucio. ¿Sabe quién hace el trabajo sucio? Aunque sea Dios quien lo permita, es Satanás. Fue realmente Satanás el que indujo a sus hermanos. Lógicamente, si Dios lo detiene, no puede hacerlo. Por eso es que José de una vez dice: esto es la voluntad de Dios, aunque sea Satanás actuando, esto es la voluntad de Dios, porque él tiene un propósito, tenía un propósito, porque ya José ha visto el propósito de Dios cumplido. Ha visto el propósito de Dios cumplido. Vea qué bonito. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste, etcétera. Ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¿Quién me envió? No fueron sus hermanos, fue Dios, en las palabras de José, delante de vosotros. Luego les dice el tema de los 7 años de hambre, que apenas han pasado 2, saltamos al verso 7. Y Dios me envió. ¿Quién me envió? Dios, delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Mire, hermano, esta es una clase magistral de carácter, de dominio propio y de fe. Lo más interesante es, aquí no hay resentimiento, aquí no hay odio, aquí no hay pesar, aquí no hay rencor, aquí no hay revancha, aquí no hay venganza. Y nosotros nos fijamos más en la carrera que dio cuando lo quería sonsacar la señora. No, yo creo que esto sobresale todavía más. Sus hermanos no pueden creerlo. A esta altura los hermanos no han dicho nada. Pero no se preocupen, que no les dé pesar. Esto no lo hicieron ustedes, es un plan de Dios. Dios necesitaba mandarme aquí, Dios me iba a usar aquí, Dios me iba a poner, oiga el término que usa, por padre de Faraón. Si hubo un momento en que Faraón dijo: no, hay que hacer todo lo que este tipo dice, porque todo lo que dice sale bien, porque todo lo que interpreta se cumple. Entonces Faraón está dependiendo de él, como aquel rey que no recuerdo el nombre ahorita, que cuando está muriendo Eliseo dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo. Eso es lo que leemos nosotros en la Reina Valera 1960. Pero otras versiones lo aclaran, porque en esa versión como que no dijo nada. Padre mío, carro de Israel y su gente de caballo.
En otra versión aclara y dice: Padre mío, fuiste para Israel mejor que los carros herrados y los jinetes de a caballo. Lo que está exclamando es: si te estás muriendo, si te mueres, ¿qué voy a hacer si eres como mi Padre espiritual que me dice lo que debo de hacer? Dios me habla a través de ti. Entonces ese término es el que está usando José, diciendo: Dios me mandó aquí para ser el papá de Faraón. Claro, usted cree que los hermanos de José están procesando esto, pero no me importan los hermanos de José, aunque al final tenemos que enfatizar en ellos, porque ese es el nuestro. Nosotros estamos más identificados con los hermanos de José que con José. No, si no iban a decir amén, yo ya sabía. Si les dijera que nos parecemos a José, hubieran intentado sumir la panza como yo y sacar el pecho y decir amén. Pero no estamos identificados con José, estamos más identificados con la debilidad de carácter de sus hermanos. Entonces los hermanos no terminan de asimilarlo, pero sin embargo José está diciendo: no tengo motivos para sentirme molesto, no tengo motivos para guardar resentimiento, porque en todo esto, aunque ha habido adversidad, Dios ha estado conmigo. Ahí se cumple, hermanos, lo que la Escritura dice, Romanos 8:28, que lo hemos citado tantas veces. Y sabemos que a los que aman a Dios, esto a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo que todas las cosas son buenas, sino que les ayudan a bien. O sea, deja ver que se están cambiando las cosas malas en cosas buenas. O sea, nos ayudan a bien. No quiero pensar que todos fueron cristianos, pero sí hay rumor de al menos uno cuando el problema de las Torres Gemelas. ¿Sabe que algunas personas tuvieron inconvenientes de transporte, inconvenientes en su casa y no pudieron llegar ese día temprano, normal, a sus trabajos o a las Torres Gemelas? Entonces, lo que parecía adverso, lo que parecía un regaño del jefe, lo que podría costar hasta el empleo, yo quiero que traten de pensar cómo se sintieron estas personas cuando, yendo todavía en su transporte o en el transporte público, sale la noticia que las torres habían sido voladas y que las personas que trabajaban ahí estaban muertas. Y ellos trabajaban ahí, pero algo que parecía adverso, accidental, los había detenido. Al principio, cuando algo le sale mal a uno, hace mala cara. Y no me diga que no. Dígame a quién le gusta una llanta ponchada a la hora de irse para el trabajo. Bueno, como este es mi trabajo, les voy a contar. Salgo yo ya, corbata y todo, llanta ponchada. Yo dije: no salgo a tiempo. Hoy día hasta donde mi mamá para llegar al culto. No. Agarré a pie, como tengo las canillas algo largas, ya cuando vine ahí por el parque, tenía menos barriga en ese tiempo, me abundaba. Allá agarré un taxi viejo que por poco me salgo por un hoyo que tenía y llegué temprano al culto. Ya cuando llegué de aquí, comidito, descansado, me enrollé las mangas y tranquilo. Pero a pesar de que no le di mayor importancia, fue incómodo. A nadie nos gusta, pero si usted ama a Dios, ese amar a Dios es sinónimo de tener una buena relación con Él. Si usted ama a Dios, hay una relación al mejor nivel, las cosas le van a ayudar para bien. No dijeron amén, pero así funciona. Y es el ejemplo de José. Las cosas le van a ayudar para bien. Y Dios va a estar cumpliendo un propósito de su plan en su vida. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gusta que Dios nos use, pero nos gusta la plataforma. Nos gusta el protagonismo. Nos gusta, en el caso de los músicos, el instrumento, ¿verdad? Pim, 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 pim. Pero ¿a cuántos les gusta la cruz? O sea, la prueba, la adversidad, porque eso glorifica a Dios también. ¿Amén? Eso glorifica a Dios. ¿Se acuerda cuando capítulo 9 de Juan? Bueno, ¿y este así nació o no? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? ¿Y qué dijo Jesús? No había pecado, no había causa, no había cualquier causa, sino que había un propósito de Dios que naciera ciego, porque ese día se iba a encontrar con Jesús. ¿Cuántos le quieren servir al Señor con eso? O sea, nacer ciego, vivir ciego. No, uno no quiere de esos privilegios. Pero
Nosotros somos el barro, no lo olvide. Él es Dios y cuando Él tiene un propósito, si lo podemos entender, porque ya es lo que pasa con José. José ya lo entendió y por eso es que no hay en él inconvenientes. Celebra con sus hermanos malos, porque no son buenos. Después de esto, y ya les hizo un gran banquete, les dio vestidos, algunas joyas y los despachó para que le dijeran a su papá que él estaba vivo. ¿Alguien recuerda qué encargo principal le dio José a sus hermanos cuando los despidió? No vayan peleando por el camino, si es que los conocía. No vayan a ir peleando por el camino, les dijo. Ahora yo les pregunto, ¿por qué José les dice a sus hermanos, nos alejamos un poquito del sermón, que no se vayan peleando por el camino? Porque, hermano, faltaba un hueso duro todavía. Había que irle a decir al viejo que por años había estado con sus ojos entristecidos, que su hijo, que le habían dicho que estaba muerto y devorado por las fieras, ahora estaba vivo y era casi el rey de Egipto y que le mandaba presentes. La discusión podía estar en quién le iba a dar la noticia, quién le iba a explicar todo el zafarrancho que habían hecho, porque hoy iba a salir a luz todo el pasado. Ese podía ser el motivo de la discusión y José lo está viendo. No vayan peleando por el camino, no se vayan peleando. Yo creo que pelearon. La Biblia no dice, pero yo creo que pelearon, porque ya vamos a llegar a un punto que es muy importante del sermón. Entonces, lo que yo quiero aquí que vea es que José está en paz. ¿Con hermanos o sin hermanos? ¿Con buenos hermanos o con malos hermanos? Él está en paz, entendiendo que hay un propósito de Dios cumpliéndose sobre su vida. Que a los que aman a Dios, aunque eso no se haya escrito todavía, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque hay algo muy bonito, el libro de los Salmos, en el Salmo 30, del verso 11 al 12, todavía tiene más claro ese pensamiento, porque es el mismo pensamiento. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero el salmista lo dice de esta manera: has cambiado mi lamento en baile. ¿Qué significa esto? En celebración. En celebración. Leí una noticia en las redes sociales hace quizás unos meses, de la época en que se estuvieron repartiendo los terrenos de los Estados Unidos a las personas. Entre las personas que iban a repartirse cierta zona ahí por Oklahoma, había una persona de piel morena. Entonces buscaron desfavorecerla de tal forma a la señora que se encargaron que a ella le tocara la peor tierra, porque los negros no tenían propiedad en ese tiempo. Entonces buscaron darle la peor tierra. Pues yo creo que la señora ya había oído el dicho aquel que dice que a caballo regalado no se le revisa el diente. ¿Alguien sabe lo que significa eso? Levanten la mano los que saben por qué el dicho. No sé si es cierto. Dicen que a los caballos, por la dentadura, es que se puede saber la edad. Según los dientes que le faltan, se puede deducir la edad que tiene. Entonces, una persona que no quiere ser engañado por la apariencia, le abre el hocico al caballo y dice: no, este caballo está muy viejo, no, llévelo, quiero un caballo joven. Entonces, ¿por qué lo va a comprar? Pero si se lo van a regalar, ¿quién le va a estar revisando el hocico al caballo? Pues así era con el terreno, aunque era mala tierra, la señora dijo: no, está bien, esta es mi tierra. Al poquito tiempo descubrieron una gran cantidad de petróleo en los terrenos de la señora. Así que al poquito tiempo la señora era una de las personas más ricas de los Estados Unidos. Eso es que le conviertan a uno el lamento en baile. Amén. Pero para que se convierta en baile, ¿qué hay primero? Lamento, y ese es el proceso. O sea, que el que diga que todas las cosas nos ayudan a bien, obvia lo que parece que no dice ahí, y es el proceso para que nos ayude a bien, que es lo negativo. ¿Qué es lo negativo? O sea, usted no puede olvidar el proceso. Claro, ver sentado y aconsejando, y como que el padre de Faraón a José, es maravilla. Hablar de un José que cae parado en la casa de Potifar, figurativamente hablando, que cae parado en la cárcel y que cae parado en la corte de Faraón. ¡Wow! Permítanme ser José. Pero tómese el tiempo de saber a qué edad llegó José.
Tómese el tiempo que edad tenía cuando se presentó en la corte. Si usted busca los detalles en la Biblia, los encuentra. Y si no, ayúdese un poco de internet. Tómese el tiempo para saber qué edad tenía cuando lo sacaron de la cárcel. Eso no pasó en 15 días. Entonces, ese proceso es el que a veces obviamos, pero que el propósito de Dios está ¿qué? Cumpliéndose hasta llegar a cumplirse, valga la redundancia, pero se cumplirá en nosotros si nosotros somos fieles, si nos guardamos, si nos cuidamos. Bueno, el Salmo 30, 11, 12 decíamos que es lo mismo que dice Romanos. Ahora, lo dice de una manera más clara el salmista. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio, o sea, me rompiste mi luto. Me ceñiste de alegría. Por tanto, por esto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Le podemos dar la gloria al Señor? Has cambiado mi lamento en baile. Pero hay lamento, tiene que haber lamento. Y eso, hermanos, es el proceso. Ahora, en ese proceso es que se mide la estatura espiritual de cada persona. Y José, pues nos da, como ya dije hace un rato, una clase magistral. En ese proceso la gente puede fallar. Citamos rápidamente a Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Si Saúl no hubiera fallado, ¿cómo hubiera gritado el ciego que corría atrás de Jesús? Ayúdenme, amén. Ajá, ¿cómo decía el ciego? Claro, ya se había cambiado la dinastía real. Jesús, hijo de David. Pero si Saúl no lo arruina, ¿cómo hubiera dicho el ciego? Jesús, hijo de Saúl. Oiga el privilegio, oiga lo que se perdió. Entonces, ¿quién lo echó a perder? ¿Lo desechó Dios? Claro, cuando ya había pecado lo desechó, porque no estaba dispuesto a arrepentirse. Él le dice a Samuel, no, sal conmigo cuando vaya al sacrificio. Él nunca habla de arrepentimiento, él nunca habla de pesar, él nunca habla de decirle fallé a Dios. Y eso es imposible que Dios lo pase por alto. Entonces Saúl lo echa a perder. Pero ¿qué me dice de Job? Job no lo echa a perder. Y entonces, ¿cómo termina el libro de Job? ¿Cuál es el relato del libro de Job? Yo les hacía una pregunta cauciosa hace como 1 año, 2 años, y le decía, bueno, dice que tuvo las hijas más hermosas de la región. Entonces yo les preguntaba a ustedes, ¿y creen ustedes que con la misma señora los tuvo? Ay, ¿por qué no? Es que todo lo que Dios le dio fue bueno, y esa señora probó que no tenía la estatura espiritual que se necesitaba. Maldice a tu Dios y muérete. Ahora Job le dice, has hablado como las mujeres insensatas. O sea, lo bueno lo podemos recibir de Dios, pero lo malo no. Y cuando dice lo malo es esa parte de la adversidad. Entonces Saúl lo arruina. Es lo que no hace José. Job no lo hace tampoco. Por eso en cierta oportunidad que le explicaba sobre Job le decía, y el título era, lo último que puedes perder es la fe. Porque si pierdes la fe lo perdiste todo, pero si no pierdes la fe, todo lo que hayas perdido lo puedes recuperar. Amén, todo lo puedes recuperar. Dios puede convertir ese lamento en baile. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oiga, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué estamos diciendo? El proceso es inevitable. Y en ese sentido, para que vayamos saliendo, Pablo escribe a la iglesia siempre en Roma y dice que si vivimos, pero esto quiere mucha convicción porque decir el pasaje es fácil, si vivimos, para Él, y si morimos, se pierde. Eso es lo que dijeron los 3 hebreos. No, Dios puede librarnos del horno de fuego, y si no, pues a nosotros nos da igual, porque el propósito de Dios es que Él sea glorificado. Pero el procedimiento en nosotros puede ser diferente. Voy a repetir lo que he dicho un par de veces desde este púlpito. ¿Se recuerda cuando a Herodes había matado ya a Jacobo? Y como vio que a la gente le gustó, agarró a Pedro para matarlo también. Pero ahora viene el capricho de Dios y hace que las cárceles se abran. Llega un ángel a sacar a Pedro. Y cuando llega aquella joven, del susto ni le abre la puerta, por fin se la abre. Y yo quiero que vean que esa noche hubo una vigilia de acción de gracias.
Pero yo quiero que vean que ahí está la mamá de Jacobo. Y dice, ¿cómo es que están alegres? Porque Pedro está libre. No entiendo este Dios que sacó de la cárcel a Pedro, pero dejó morir a mi hijo, a Jacobo. Ahora, ¿estaba Dios con Jacobo o no? Sí, pero en el plan y en el propósito de Dios era que le honrara. Por eso cuando yo oro por los misioneros y aquellos que pueden estar ya en pena de muerte o encarcelados, le pido a Dios que no les falte el carácter, que no les falte la fe, que ellos consideren honroso morir por la causa de Cristo. Que en el último momento Él no los invada el temor. Entonces Jacob honró a Dios con su vida como estaban dispuestos a hacerlo los 3 hebreos. Ahora, Dios quiso que Pedro saliera, él muere más tarde. Pero son 2 situaciones en un casi mismo momento totalmente diferente. Ahora yo le pregunto a usted, despiérteme ese vecino, ¿usted quiere ser Jacobo o quiere ser Pedro? Porque el propósito de Dios se cumple en nosotros y por eso es que todas las cosas nos ayuden a bien. Porque ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? O sea, ya había muerto Jacobo, por eso no era del Señor, por eso se había perdido algo. Claro, hubo una madre que perdió un hijo. Si era casado, hubo una esposa que perdió un esposo. Si tenía hijos, hay hijos que no tuvieron ya un padre. Pero en términos de lo que vale, que es la eternidad, porque en la eternidad no vamos a tener ese concepto de familia, ¿qué se había perdido? Les repito, porque a ustedes no les gusta comprometerse. ¿Quién quiere ser usted? ¿Jacobo o Pedro? ¿Quién? La risita dice que quieren ser Pedro. Pero eso da igual. Eso da igual. Claro, desde aquí las cosas no se ven así. No se ven así. Pero eso da igual. Si todos nos fuéramos a graduar, ¿a quiénes les gustaría graduarse primero? A todos. Si todos fuéramos a ser ricos, ¿a quiénes les gustaría ser ricos primero? Entonces es lo que le pasó a Jacob. Cuando ya Jacob, ya no son promesas, sino que es el hecho de estar no resucitados en una condición espiritual delante de Dios. ¡Ey, qué maravilla es esto! ¡Qué lástima que no mataron a Pedro! Dice ahí arriba. Pues no, porque aquí estuviéramos ya viendo esta gloria. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de aquí para allá. Y ya Jacobo lo estaba viendo de allá para acá. Pero la mayoría de ustedes no lo quieren ver de allá para acá. Miren, yo ya ratos lo quiero ver de allá para acá. Yo ya ratos lo quiero ver de allá para acá. Por muchas razones. Por muchas razones. Primero porque si hay una seguridad espiritual es cuando usted muere en el Señor. Mire, mientras esté usted aquí, usted peligra. Y no importa la edad que tenga, usted peligra. Pero una vez usted muere en el Señor, dice Apocalipsis, todo lo que usted hizo, ahí lo va acompañando. Como un referente para la recompensa y la bienvenida que Dios le dará en la eternidad. Eso es mejor si Pablo lo dijo. Entonces, hermano, yo algunas veces lo veo desde allá y de qué glorioso. ¿A qué va a llorar mi esposa? Si eso se pasa. Ay, con un par de chistes que le cuente como a las 3 de la mañana, ya ni se acuerda. Después se vuelve a acordar la gente que tiene su muerto. Y los hijos igual, ya los hijos, vaya, al fin vamos a heredar tan duro que había salido para morirse. Pero eso importa para uno, ya no importa. Ya no importa si todo lo que hay que hacerlo es simple y sencillamente temporal. Bueno, nuestra vida debe de glorificar a Dios, pero pueden ser situaciones diferentes del propósito de Dios en nosotros. Y ahí poníamos a Jacob muerto y a Pedro que fue guardado pues por un tiempo. Pero el apóstol Pablo escribe, si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. En todo caso, el proceso no puede evitarse, pero esto nos deja una gran enseñanza. Uno, hermanos, ya para traerlo al plano más práctico, debemos de aprender a pedir perdón. Porque no parece que los hermanos le pidieran perdón, sino hasta más tarde a ¿cómo se llama? A José. Debemos de aprender a pedir perdón. Debemos de aprender a perdonar. Porque pedir perdón es una cosa y perdonar es otra. Y todavía está el otro elemento que es el que me interesa, me dio el título de esta reflexión, es debemos de aprender a perdonarnos nosotros. Debemos de aprender a perdonarnos. Hoy este pensamiento hace como unos 12 años, no sé si lo voy a recordar cómo es, pero me gusta mucho. Dice así: el más valiente es el que primero pide perdón.
No estoy diciendo si tienes o no tienes la culpa. Solo que tienes el valor de decirle a tu esposa, a tus hijos. A veces es más duro a los hijos porque decimos que como somos el papá, tienen que aguantarnos. Mire, si hay hijos que respetan a sus padres, son los padres que son capaces de reconocer sus errores, sus equivocaciones delante de ellos. Si hay hijos que van a respetar a los padres, son esos. Entonces, el más valiente es el que primero pide perdón. Amén. El más fuerte es el que primero perdona. Pero el más feliz es el que primero olvida. Es el que ya pasó eso, ya quedó atrás. Ese es feliz. Ese es feliz. El primero es el más valiente, el segundo es el más fuerte, pero el tercero es el más feliz. Entonces debemos de aprender a pedir perdón porque nos equivocamos. Y aquí sí les voy a pedir que levanten la mano porque algunos de ustedes son contumeriosos. Son como las cuerdas de la guitarra, bien templados y bien celosos. Pero a pesar de eso, yo les pregunto, levante la mano el que aquí nunca se haya equivocado. No, yo sé que no tienen valor de levantarla, pero yo no la levanto por no hacer quedar mal a algunos, pero yo sé que estoy bien. No, yo también sé que estoy bien, pero sé que no soy perfecto, por eso estoy esperando el cuerpo perfecto, porque mientras esté en este cuerpo imperfecto tendré que decir como el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, tengo lucha, es lo que está diciendo. Amén. Entonces esa imperfección hará, hermanos, que se busquen reparaciones, y las reparaciones son pedir perdón. Porque si hay una puerta que Dios nos deja con Él, es esa. Si alguno hubiera pecado, ¿qué hacemos? Vaya a rezar 5 Ave Marías y 4 Padres Nuestros. No, dice la Biblia. Ahí tenemos a Jesucristo como abogado. ¿Y cómo llegamos, cómo volvemos a Él? Pidiendo perdón. Entonces, hermano, pida perdón, hombre. Yo que le voy a pedir perdón, es que eso habla mal de usted, pero le digo que no nos identificamos con José, sino con los hermanos de José. El problema de eso es que uno no vive en paz. Y el título del sermón es Viva en paz. Pida perdón. Ahora, usted le piden perdón y usted está enllavado, el ofendido, y a veces es ofensor, porque hay gente que tiene tal fuerza de carácter que aunque él es el ofendido, para reconciliar las cosas, mira, fulano, discúlpame, la verdad es que yo no te debí haber cobrado. Es cierto que tenés 5 años de no pagarme, pero la verdad que te ofendí con cobrarte. Lo estoy diciendo con malicia, pero usted puede ser que no lo diga así. Y se ofende, pues sí, es que yo no sé por qué me estás cobrando. Como que nunca te he pagado. Sí, que no, nunca le he pagado desde hace 5 años. Pero hay gente, hermanos, que ha pegado la pescosada y él es el resentido. Que ha ofendido y ella es la resentida. La molesta. La hija salió panzona y la regañó el papá. Y hoy está bravo, no le habla. Vaya, ve. Pero en todo caso, hay la necesidad también de perdonar. Porque ¿cómo termina la oración básica del Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, lo voy a parafrasear, y tomar como referencia, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que dice el cierre de la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, que Dios nos ayude. Perdonamos a los que nos ofenden, pero tenemos que aprenderlo. Bueno, ¿qué importancia tiene eso? Y luego lo de perdonarnos a nosotros mismos. Los hermanos llegaron a vivir con José y Jacob llegó a vivir con José. 17 años después, póngame atención, 17 años después de que Jacob llegó como con 70 personas, que era la descendencia de sus hijos, Jacob murió. 17 años, o sea que Jacob vivió 17 años en Egipto. Cuando Jacob murió pasó esto, Génesis capítulo 50 del verso 15 al 21. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, ¿cuánto tiempo había pasado? Dije 17 años, no estamos hablando de 6 meses ni 3 meses, 17 años, repito. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José,
te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Si en la lectura donde José recibe a sus hermanos podemos percibir que en él no hay pesar, que hay paz por saber que todo es un propósito de Dios, que él es un instrumento poderoso de Dios, ahora estamos escuchando a los hermanos de José cuando su padre Jacob muere y están viviendo en Egipto bajo la protección de José. ¿Qué ve usted ahí? Temor, miedo, preocupación. Y esto está pasando 17 años después. ¿Sabe qué significa esto? Que todo el tiempo no durmieron en paz, no comieron en paz, no vivieron en paz, creyendo que la actitud benévola de José era falsa, creyendo que José no había hecho nada, porque viendo a su padre muy viejo, de 130 años aproximadamente cuando entra a Egipto, lo podían matar de un susto si les hacía algo. Ahora, muerto el padre, no había nada para que fuera obstáculo para vengarse de ellos. Ellos sienten esa preocupación con la que han vivido 17 años, y yo no creo que Jacob les haya dicho nada. Esto se lo inventaron ellos. No sé qué usted diga, pero yo estoy muy seguro que esto no lo dijo Jacob. Jacob no tiene ya esa preocupación. Ellos lo inventaron. Eso nos dice que estos siguieron siendo malos. Y lo que me interesa es, 17 años después todavía no están en paz. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos años peleados con alguien, que no les hablamos, que nos molesta. Bueno, lo que más estamos deseando es que nunca acepte a Cristo para que lo lleve el diablo. Sí. Yo ya les he contado de ciertas situaciones de personas enemigas de uno, impías, y sabe con lo que sale el Señor, llamándolas al evangelio y uno esperando que le caiga fuego. Entonces, de pronto uno, si no entiende el plan del reino, se molesta con Dios. Pero cuando uno entiende que el amor de Dios es maravilloso y que nuevas son cada mañana sus misericordias, entonces uno está tranquilo también. Bueno, sigamos con la lectura. Y José, oiga qué lindo, y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. Por eso enfaticé, José lloró. ¿Sabe por qué lloró José? Ya no era por su padre, es por ver que ellos no tenían paz en su corazón, que ellos no podían creer que habían sido perdonados. Ellos no podían creer que José estaba viviendo en paz. No podía creer José que por tantos años no hayan tenido paz en su corazón. Por eso lloró José. Y ellos, en una actitud de humillación, se postran para decir: no queremos nada, no somos siervos tuyos, haz lo que quieras con nosotros. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esto Dios lo va a juzgar. Si hay un pendiente, eso lo va a hacer Dios. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón, que significa con sinceridad. 17 años. Ahora, ahí está el relato. Yo no sé si los tipos siguieron en paz o dijeron: no durmamos tanto, estemos pendientes de lo que hace, lo que no hace. ¿Sabe qué es? Es que José no los había perdonado. José ya los había perdonado desde la primera vez. 17 años atrás los perdonó. Pero ellos no se habían perdonado. Por un lado es porque ellos seguían siendo malos y porque no entendían esa capacidad y no conocían el corazón de José. Entonces, ese problema tenemos nosotros. No quise ofenderlo cuando dije que nos identificamos más con los hermanos de José que con José. Hay personas entre ustedes que están llevando cargas por errores que cometieron hace 5 años, hace 7 años, hace 10 años. Es más, algunos llevan cargas de errores que cometieron cuando no eran cristianos. Si ya recibiste a Cristo como tu Salvador, Dios perdonó todo.
Ahora, si cualquier error cometido tiene una deuda de ley, eso es otro tema. Ese es otro tema que las leyes van a, en su momento, si sale a luz, van a juzgar, que es lo que ha pasado con muchos pastores que fueron detenidos, que hacía 10 años, 12 años habían dejado las pandillas y ahora estaban sirviendo al Señor. Pero como la policía no tiene una varita mágica, o les apareció que en su pasado había una deuda con la ley, fueron detenidos. Dios tiene un propósito en esto, porque desde que hace muchos años no nos dejan entrar en las cárceles. ¿Quién cree que está predicando en las cárceles? Los pastores que fueron detenidos. Y los hermanos que maduraron en el penal mientras estuvimos yendo a predicar. Solo nosotros teníamos un grupo de cerca de 100 personas que estuvimos atendiendo por mucho tiempo. Entonces, Dios tiene un propósito siempre. Si yo fuera a parar a la cárcel, ¿qué cree que haría? Lo mismo que hago aquí, predicar. Lo mismo. ¿Sabe con el peligro de vivir más? Porque a lo mejor ahí me pongo figurita, ya pechito, cómo dura uno, cómo le cuesta morirse. Esos pechitos, cómo les cuesta morirse, hombre. Hermanos, no te mortifiques. Aprende a pedir perdón. No te mortifiques, perdona. Trágate un poco de orgullo cuando te piden perdón. Hermano, perdónate. Cometiste un error. Ya tu esposa te perdonó. Ya tu esposo te perdonó. Ya tus padres, jovencita, te perdonaron. Ya tus hijos te perdonaron esa barrabasada que hiciste. Entonces, vive en paz. Ten paz en tu corazón. Y acepta ese perdón y perdónate a ti mismo. Porque estos hermanos de José vivieron 17 años. Pedro mismo, termino con este ejemplo, Pedro mismo, hermanos, tuvo ciertos conflictos después de negar 3 veces al Señor. Pedro se reunió con los discípulos. Si usted lee en el relato, dice que cuando Pedro entró, ya había un discípulo adentro. Ese fue el que hizo público la negación. Entonces los demás discípulos conocían la negación, pero Pedro, movido por el Espíritu, estaba reunido con ellos. Cuando las mujeres llegan a decir: el Señor ha resucitado y dice que va delante de nosotros, porque a ratos lo habían encontrado allá al aposento alto, a Jerusalén, y dice que vayan para allá, que ya se va a reunir con ustedes. Y dijo: y a Pedro también. Entonces Pedro levantó la cabeza en una esquina. Yo también, el que lo había negado. Entonces Pedro va, pero espera una gran reprendida. Y caemos a lo que nos leyó la hermana Lucy el martes, un relato muy bonito. Jesús no había hablado con Pedro hasta ese momento. Se había visto con Jesús 2 o 3 veces, pero hasta ese momento hablan. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y otra vez: Pedro, ¿me amas? Y algunos están relacionando la negación con las preguntas, porque le preguntó 3 veces. Le preguntó. Hay mucho que podríamos decir de eso, pero y ahí la confusión de decir que a Pedro le dio la primacía sobre la iglesia. No, lo que Jesús hizo ese día fue hacerle sentir a Pedro que era confirmado nuevamente como apóstol, que estaba perdonado, que podía incorporarse a sus funciones ministeriales, que la negación para Jesús había sido olvidada. Por eso José y Jesús decíamos, José es como un tipo de Jesús. Pero a Pedro se le está haciendo difícil. Por eso que al final dice: Señor, ¿por qué preguntas tanto? Pues si tú sabes todas las cosas, sabes cómo es mi corazón, tú sabes que de veras estoy arrepentido. Entonces adelante, apacenta mis corderos. Dios ya te perdonó. Perdónate y olvídate de eso. Ya no vuelvas a orar en el altar sobre pecados que ya pediste perdón. No los traigas a memoria, porque Dios ni sabe, no te entiende Dios. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué? Porque Él ya nos perdonó en su gran amor y en su misericordia. Ahora lo que queda es, aunque parezca difícil, que nosotros aceptemos ese perdón y nos perdonemos. Y entonces vamos a vivir en paz. Ay, la noche no nos va a alcanzar. Las 6 tortillas tostadas no nos van a alcanzar. Aunque no tenga ventanas de vidrio la casa, ay, qué feliz vamos a vivir. Vamos a vivir en paz para gloria de Dios y para bendición de nuestra vida. Así es que, hermanos, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que Dios me les bendiga. Si esta noche nos están visitando personas que no tienen a Cristo en su corazón, decirles: así es Dios de bueno. Así es Dios de bueno. Dice el salmista que si Dios hubiera visto nuestros pecados, a nuestras rebeliones, no podríamos estar delante de Él. Pero dice que Él
hizo alejar nuestros pecados y nuestras rebeliones, así como está lejos el oriente del occidente. ¿Habrá alguna persona que esta noche quiera abrir su corazón para recibir en él a Jesús como su Salvador? ¿O habrá alguien que, como Pedro, se ha sentido alejado, distante del Señor? El Señor no te va a reprochar, el Señor te va a decir: te estuve esperando todo el tiempo, te he estado esperando todo el tiempo para que caminemos juntos, para que te sientes de nuevo a la mesa. ¿Habrá alguna persona que se quiera reconciliar esta noche? Queremos orar por usted, pero lo más importante, Dios quiere tomarle en sus manos. Si no lo hay, iglesia, adelante, porque Dios es maravilloso. Que Dios me les bendiga. Felicitarles por estar una vez más en la casa del Señor. Tenemos un par de recordatorios nada más, porque pues prácticamente el mes ya se nos fue. Decirles que este fin de semana toda la actividad es normal. Tenemos las reuniones familiares. Ya el domingo, si no me equivoco, tenemos que es 1 de diciembre. Este mes ya se fue.